Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día. Hacemos un repaso de la actualidad de las últimas horas y también de lo que han sido las informaciones más relevantes del día de hoy, poniendo el foco en Facebook, en la presión por parte de la administración de Joe Biden, no solo de cara a la campaña presidencial de 2020, las elecciones de 2020, sino también a tapar algunas de las noticias en torno al coronavirus. Hablaremos también de la detención del CEO de Telegram, Rusia, que dice que esto ha provocado que las relaciones precisamente entre Rusia y Francia estén en su nivel más bajo histórico. Enseguida les contamos todo esto, ponemos el foco también en lo que sucede un día más en Oriente Medio, en el conflicto en Ucrania, con Rusia que ha vuelto a lanzar un ataque masivo, mientras Ucrania, en concreto su presidente Volodymyr Zelensky, apunta a que han probado con éxito su primer misil balístico. Miraremos también a nuevas noticias en torno a los BRICS y a Nicolás Maduro, el presidente venezolano, que ha cargado con todo contra Josep Borrell. Enseguida les contamos todas estas noticias, pero empezamos mirando a Facebook. En concreto, al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha dicho que la administración del presidente de Estados Unidos ha presionado repetidamente a la empresa en 2021 para que censurara publicaciones relacionadas con la pandemia de coronavirus. En una carta al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha explicado que altos funcionarios de la administración, incluida la Casa Blanca, han presionado a sus equipos durante meses para que censuraran ciertos contenidos sobre la COVID-19, incluidos el humor y la sátira, expresando mucha frustración con sus equipos cuando no estaban de acuerdo. Ha agregado además que creía que la presión estaba mal y que lamenta que no hayan sido más francos a este respecto. También ha dicho que Meta tomó algunas decisiones que, con el beneficio de la retrospectiva y la nueva información, no tomarían en el día de hoy. Zuckerberg ha mencionado otro evento en la carta, diciendo que Meta no debería haber degradado informaciones del New York Post sobre el hijo de Biden, Hunter Biden, antes de las elecciones de 2020, mientras esperaba que los verificadores la revisaran. También ha dicho que no planea hacer contribuciones a las jurisdicciones locales para apoyar la infraestructura electoral en este ciclo. Hablamos ahora de Telegram, de más censura. En este caso hablamos del director ejecutivo Pavel Durov, como saben, ha sido detenido nuevamente, pero ojo, porque va a tener que estar 48 horas más, es lo que informa la agencia TASS este martes, citando a la Fiscalía de París. Inicialmente se estimó que la detención duraría 96 horas, es decir, hasta el 28 de agosto. El Tribunal de Justicia de París ha imputado al ejecutivo de 39 años, nacido en Rusia, 12 delitos penales a raíz de la investigación iniciada por la Fiscalía el 8 de julio de 2024. El director general está acusado de negarse a cooperar con las fuerzas del orden en sus esfuerzos por erradicar las transacciones ilegales realizadas por grupos organizados y los contenidos ilegales. En respuesta a estas acusaciones, Telegram ha afirmado anteriormente que se adhiere a las leyes de la Unión Europea, incluida la Ley de Servicios Digitales. El presidente francés Emmanuel Macron ha declarado que el arresto de Durov no tiene motivaciones políticas. Precisamente miramos a la hipocresía del presidente de Francia, de Emmanuel Macron, y también de los miembros de su gobierno, y es que utilizan activamente el servicio de mensajería de Telegram, es lo que informa el diario Político. Según un exdiputado francés que tiene el número de Macron en su lista de contactos, 3 días después de la detención del cofundador de Telegram, el chat privado con el mandatario indicaba que él había estado conectado en la plataforma recientemente. Macron utiliza Telegram desde el inicio de su primera campaña presidencial y casi una década después, pese a los intentos de la Asamblea Nacional Francesa de limitar el uso de redes sociales y servicios de mensajería. Esta plataforma sigue siendo utilizada incluso por miembros del gobierno y funcionarios de todos los rangos y partidos, especialmente dentro de los círculos que apoyan a Macron. Además, su partido sigue recurriendo a Telegram para enviar comunicados de prensa a través de un canal privado, mientras que el presidente tiene un canal público con más de 37.000 suscriptores donde se publican noticias relevantes. Y Rusia, que reacciona a estas nuevas informaciones, dice que las relaciones entre Moscú y París han llegado a su punto más bajo debido a la postura de las autoridades francesas respecto a la libertad de expresión. Es lo que afirma este martes el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Dice literalmente: las relaciones entre Moscú y París se han estancado, en parte debido a la postura de París, sobre todo en lo que adopta respecto a la libertad de expresión, la libertad de difundir información y respecto a la profesión del periodismo en general. Es lo que apuntaba Lavrov al comentar el reciente arresto del fundador de Telegram y ciudadano franco-ruso Pavel Durov. Como saben, fue detenido en el aeropuerto de Le Bourget el 24 de agosto. El periodo de su detención se ha prolongado 96 horas. Hablamos ahora de Oriente Medio. Les contamos que Israel es capaz de lanzar un ataque preventivo contra amenazas potenciales en Irán, Siria, Líbano o Yemen. Es lo que apunta una fuente militar anónima a Sky News Arabic. Sin embargo, tal decisión depende del nivel político. Esta fuente promete que al final de la guerra la frontera norte de Israel será radicalmente diferente, con un mayor número de soldados y una infraestructura de seguridad
mejorada. En referencia a los ataques preventivos de Israel contra Hezbollah el domingo por la mañana, la fuente dice que la mayoría de los objetivos del ejército en el Líbano fueron destruidos por 100 aviones de combate. Seguimos pendientes de Israel, les contamos que las FDI anunciaron en una publicación en Telegram que rescataron a un rehén israelí en una compleja operación en el sur de la Franja de Gaza. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo una operación conjunta con la Agencia de Seguridad israelí para rescatar a Kaif Haran al-Qadi, de 52 años de edad, que fue secuestrado por Hamas el pasado 7 de octubre. De los 251 secuestrados, el 7 de octubre quedan en el enclave 104 cautivos, 34 de ellos confirmados muertos, mientras que hay otros cuatro rehenes desde hace años, de ellos 2 soldados muertos. Dicen que su condición médica es estable y que está siendo trasladado para controles médicos en su hospital. Su familia ha sido informada de los detalles y las FDI los están acompañando, según añadía el propio ejército. Y más ataques por parte de Israel. 5 palestinos han muerto por un ataque aéreo perpetrado este lunes por la noche por las fuerzas israelíes sobre el campo de refugiados de Nur Sham, situado en la zona norte de Cisjordania. Es lo que apunta el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina. Las FDI han confirmado el bombardeo, aludiendo como supuesto objetivo a un centro de operaciones de milicias. Las fuentes citadas por la agencia palestina Wafa identifican en cambio como civiles a las 5 víctimas, cuyos cuerpos han sido evacuados al hospital de Tulkarem. Por otra parte, un palestino ha muerto y otros 3 han sufrido heridas de bala por un ataque atribuido a colonos israelíes ocurrido en la zona de Wadi Rajal, al sur de Belén. Un dirigente local citado por Wafa ha asegurado que los colonos atacaron una serie de viviendas en las inmediaciones de una escuela. Y mientras tanto, el grupo islamista de Hamas hizo un llamado a escalar la resistencia contra la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza, después de que anoche 5 palestinos, al menos uno de ellos miliciano, muriesen en un ataque israelí con drones en Tulkarem, en el norte de Cisjordania, uno de los puntos más calientes. Dice Hamas que su sangre pura no será en vano, sino que será un incentivo para la escalada de la resistencia y la continuación de sus operaciones heroicas. Es lo que afirma en un comunicado en su web divulgado a última hora de ayer, poco después de conocerse estos hechos. Además, Hamas ha reiterado que este tipo de incursiones militares israelíes, más frecuentes y más letales en Cisjordania desde el inicio de la guerra el pasado mes de octubre, no detendrán la marea de resistencia, ni tampoco, dijo, traerá seguridad y estabilidad a la ocupación, sino que encenderá la tierra bajo los pies de sus soldados y colonos. Hablamos también de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad. Urge este martes a un alto el fuego humanitario de 3 días en Gaza para poder vacunar a los niños contra la polio, enfermedad que se está extendiendo con rapidez en la franja. Dice Borrell que insta a un alto el fuego humanitario inmediato de 3 días para permitir la vacunación por parte de la OMS y UNICEF. Es lo que indicaba en un mensaje a través de la red social X. El jefe de la diplomacia comunitaria abogó por esta tregua independientemente de negociaciones más amplias como las que llevan a cabo para un alto el fuego tanto Israel como Hamas, con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto. Miramos también a la presión en torno al primer ministro Benjamín Netanyahu. Una veintena de familiares de los 105 rehenes que siguen a manos de Hamas en la franja de Gaza cortaron este martes con carteles y bengalas de mano la autopista Ayalon en Tel Aviv para demandar un acuerdo de liberación al gobierno israelí. La principal pancarta que portaban los manifestantes decía: no hay acuerdo, abandonado, hay abandono, en alusión a lo que muchos israelíes consideran una falta de voluntad del primer ministro. También portaban imágenes de algunos de los rehenes cuyos cuerpos sin vida fueron recuperados el pasado 20 de agosto de un túnel de Yan Yunis en el sur de Gaza, todos con heridas de bala según apuntan las autopsias. Y miramos ahora a China. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha compartido en una conferencia de prensa este martes que el país se mantiene en contacto con Japón a través de los canales de trabajo existentes. Todo esto después del incidente con un avión en el día de ayer. En concreto, un avión militar chino que violó el espacio aéreo de Japón, una acción que este último país condenó enérgicamente. El Ministerio chino ha subrayado hoy que Pekín no tiene intención de invadir el espacio aéreo de ningún país. Y precisamente China ha calificado las sanciones estadounidenses a sus entidades por la guerra en Ucrania de ilegales y unilaterales y no basadas en hechos. En comentarios realizados este martes antes de la llegada del asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, a Pekín para días de conversaciones
de alto nivel. La semana pasada Estados Unidos impuso sanciones a más de 400 entidades e individuos por apoyar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, incluidas empresas chinas que, según funcionarios de Estados Unidos, ayudan a Moscú a eludir las sanciones occidentales y fortalecer su ejército. Dice China que un país en particular utiliza la crisis para desviar la culpa en un intento de fabricar la llamada teoría de la responsabilidad de China y amenaza a los países que tienen vínculos económicos y comerciales normales con Rusia, con sanciones ilegales y unilaterales. Y precisamente hablando de China, les contamos que la prolongación del conflicto entre Rusia y Ucrania se debe, entre otras cosas, al papel que juegan los complejos militares industriales de otros países que crean un mayor peligro de escaladas, lo que afirma este martes el representante especial de Pekín para asuntos euroasiáticos Li Qiu, citado por medios locales. El funcionario chino ha celebrado una rueda de prensa al término de una gira que le llevó a Brasil, Sudáfrica e Indonesia entre el 28 de julio y el 7 de agosto. Según el representante, estos tres países comparten la postura de China sobre objetividad e imparcialidad y están comprometidos con la solución política del problema a través del diálogo y la negociación. Dice que en la actualidad la comunidad internacional está preocupada en general por la escalada y el desbordamiento de la situación de crisis en Ucrania y cada vez más países creen que resulta imperativo promover el enfriamiento de la situación. China, Brasil, Indonesia y Sudáfrica advierten contra el uso de armas de la OTAN para atacar en suelo ruso. Mientras tanto, en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron se ha negado a nombrar un primer ministro de la alianza de izquierdas Nuevo Frente Popular y en su lugar va a iniciar este martes un nuevo ciclo de consultas con los partidos para intentar formar un nuevo gobierno. Es lo que informa la oficina presidencial al darse cuenta de que un gobierno liderado por el NFP se enfrentaría inmediatamente a una moción de censura en la Asamblea Nacional por parte de los demás partidos que le impediría actuar. Efectivamente, el presidente ha decidido reunirse con los líderes políticos y dirigentes partidistas para discutir posibles vías de coalición y trabajo conjunto, aunque Macron asegura que su objetivo es que Francia no quede bloqueado ni debilitado. De acuerdo con Reuters, su decisión sugiere que no hay un final inminente a la vista para la crisis política del país, después de que el mandatario convocara elecciones anticipadas que dieron lugar a un parlamento difícil de manejar. Precisamente el partido político La Francia Insoumise ha convocado este martes a las organizaciones sindicales de estudiantes para organizar una gran manifestación el 7 de septiembre con el objetivo de rechazar el golpe de poder del presidente Emmanuel Macron, que se ha negado, como les contábamos, a nombrar un primer ministro de izquierda. En un comunicado apuntan a que el presidente de la República pone en grave peligro la democracia, rechazar los resultados de las elecciones y un gobierno del Nuevo Frente Popular, que dice ganó las elecciones legislativas en julio. Añade que ante la excepcional gravedad de la situación piden una respuesta firme de la sociedad francesa. Además, esperan que las fuerzas políticas sindicales y asociativas comprometidas con la defensa de la democracia se sumen a este llamado. Pendientes de esta crisis, de nuevo en Francia, de estas críticas a Macron, enseguida miramos a Reino Unido, al conflicto en Ucrania. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas.
Ya estamos de vuelta, pendientes también de las elecciones en Estados Unidos, de los movimientos por parte del expresidente Donald Trump. Ojo, porque acabamos de conocer que planea nombrar a su rival, a Robert Kennedy Jr. y a Tulsi Gabbard, desde Demócrata, como copresidentes honorarios de un equipo de transición presidencial que le ayudará a seleccionar las políticas y el personal de cualquier segunda administración Trump, según un asesor principal de la campaña. Es lo que informa New York Times en estos momentos. El señor Kennedy, que puso fin a su campaña independiente para presidente, ya apoyó a Trump el pasado viernes, ha escrito brevemente su papel de transición en una entrevista que se transmitió este lunes. Decía Kennedy: me han pedido que forme parte del equipo de transición. Ya sabe que ayuda a elegir a las personas que dirigirán el gobierno. Es lo que apuntaba en una entrevista con Tucker Carlson, el expresentador de Fox News en X. Tanto Kennedy como Gabbard han pasado la mayor parte de su vida pública como demócratas progresistas. Decía además que hace apenas 4 meses Trump calificó a Kennedy de lunático de izquierda radical, que era mucho más liberal que cualquier persona que se presente como demócrata. Los aliados de Trump difundieron historias sobre el historial de Kennedy, pues por ejemplo, hablando del derecho al aborto, del ambientalismo. No está claro qué harán exactamente tanto ella como Kennedy en sus roles de transición, pero se van a unir a los hijos de Trump, a Donald Trump Jr. y a Eric Trump, así como a su compañero de fórmula, el senador J.D. Vance, como presidentes honorarios del equipo de transición. Y de Estados Unidos pasamos a Reino Unido. El primer ministro británico Keir Starmer se ha dirigido a la nación durante este martes, diciendo que se avecinan decisiones impopulares junto con un presupuesto de octubre doloroso. En un discurso pronunciado en Londres, Starmer advirtió que las cosas empeorarán antes de mejorar. Señaló que si bien el presupuesto de octubre será doloroso, el país tiene que pasar por un dolor de corto plazo para lograr un bien de largo plazo. Starmer afirmó que actualmente las cosas están peor de lo que imaginamos. Añadió que cuando hay una provedumbre profunda en el centro de una estructura hay que abordarla desde la raíz, aunque eso sí, elogió el nuevo gobierno. Subrayó que el Partido Laborista ha hecho más en las últimas 7 semanas que el gobierno anterior en 7 años. Hablamos ahora de la OTAN. Ha indicado que carece de información que indique que el objeto sin identificar que entró este lunes en el espacio aéreo de Polonia fuera parte de un ataque intencionado de Rusia, que ha intensificado su ofensiva contra Ucrania, pero eso sí, advirtió el gobierno de Moscú de que estos actos son irresponsables y potencialmente peligrosos. Decían que si bien no hay información que indique un ataque intencional por parte de Rusia contra los aliados, estos actos son irresponsables y peligrosos. Polonia informó de un objeto, probablemente un dron, que entró a primera hora del día en su espacio aéreo en el momento de los ataques masivos rusos contra Ucrania. Miramos también a Finlandia. El presidente finlandés Alexander Stubb ha afirmado este martes durante su discurso en una reunión de embajadores que Ucrania es libre de utilizar las armas proporcionadas por Finlandia en territorio ruso. En este sentido, el mandatario ha señalado que Finlandia no impone ningún tipo de restricciones al uso de las armas que le son transferidas a Kiev, siempre que se utilicen con fines de defensa y dentro del marco del derecho internacional. Asimismo, Stubb señaló que Ucrania es una prioridad para la política exterior y de seguridad de su país, además de una cuestión existencial en la región. Dice que está en sus intereses que Ucrania gane esta guerra y que logre la paz justa y duradera que busca. Explicaba que el triunfo de Rusia expondría a Finlandia a un largo periodo de inestabilidad. Dice además que Finlandia es uno de los mayores partidarios de Ucrania y que le están apoyando con equipos de defensa, desarrollo, de ayuda humanitaria, así como políticamente. Dice Stubb que la guerra ya ha durado mucho tiempo, pero que no deben cansarse. El que sí que se cansa en este caso es Rusia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov ha comentado este martes en una conferencia de prensa que el mundo occidental se encuentra ante una escalada del conflicto con Moscú y que no tiene intención de evitarlo. Hablando sobre armas nucleares, Lavrov ha compartido que Rusia actualmente está aclarando su doctrina nuclear, agregando que los funcionarios de Estados Unidos están al tanto de esta cuestión. Mientras tanto, al mencionar el plan de paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el diplomático ruso ha subrayado que solo los soñadores en Occidente pueden esperar que Rusia muerda el anzuelo y agregó que las conversaciones solo serán posibles cuando no haya ultimátums. Por su parte, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Ryabkov ha advertido este martes a Estados Unidos que las consecuencias de su participación en el ataque a Kursk serán mucho más severas que antes. El funcionario también afirmó que no hay duda de que Washington ayudó a Kiev a preparar la incursión en Kursk y destacó que la participación norteamericana en esta ofensiva es un hecho. Dice que se están observando las implicaciones prácticas de lo que no es una acusación sino un hecho evidente. Además, Ryabkov ha afirmado que la escalada de Washington y Kiev se está volviendo cada vez más provocativa. Dice Ryabkov que parece que los colegas han dejado de lado los restos de sentido común y creen que pueden hacer lo que quieran. Su clientela en Kiev, dice, sigue enfoques similares.
Mientras tanto, siguen los ataques por parte de Rusia. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron en las primeras horas del martes 5 misiles y 60 drones de los más de 90 artefactos de estos dos tipos lanzados esta madrugada por Rusia contra territorio de Ucrania. Es lo que muestra el parte publicado por la Fuerza Aérea Ucraniana. Entre los misiles lanzados por Rusia hay 3 misiles hipersónicos Kinzhal que no han podido ser interceptados según el parte de la Fuerza Aérea de Ucrania. El Ministerio de Defensa de Rusia que ha afirmado este martes que los soldados ucranianos están siendo entrenados para utilizar munición química en los sistemas de artillería de fabricación occidental. El jefe de la división biológica de las Fuerzas Armadas rusas, Igor Kirillov, dijo en rueda de prensa que los militares rusos encontraron en el arsenal de Ucrania sustancias listas para su uso, que según él contenían una mezcla a base de nitrato de talio que podría afectar al sistema nervioso central y periférico, así como al tracto gastrointestinal. Kirillov ha subrayado además que es necesario prestar atención a las posiciones ucranianas abandonadas y a la documentación encontrada en estos lugares, ya que estos papeles contienen información sobre el manejo de munición de artillería cargada con sustancias químicas. Precisamente el Ministerio de Defensa ruso informa este martes que las fuerzas del país capturaron el asentamiento de Orlovka en la República Popular de Donetsk. En una actualización sobre su operación militar en Ucrania, el Ministerio ha señalado que Rusia llevó a cabo un ataque grupal con armas de precisión lanzadas desde el aire de largo alcance, incluidos misiles aerobalísticos Kinzhal y vehículos aéreos no tripulados en instalaciones críticas de infraestructura de aeródromos en Ucrania, alcanzando todos los objetivos previstos. A principios de esta semana, las autoridades ucranianas en Donetsk ampliaron las zonas de evacuación en medio de una deteriorada situación de seguridad. El presidente ruso Vladimir Putin, que ha mantenido este martes una conversación telefónica con el primer ministro de la India, Narendra Modi, según informaba el portavoz presidencial Dmitry Peskov. De acuerdo con la publicación de Modi en su cuenta de X, durante la conversación telefónica plantearon temas sobre colaboración estratégica especial y privilegiada entre ambos países, así como perspectivas y puntos de vista sobre el conflicto ucraniano. También indicaron que abordaron su reciente visita oficial a Kiev el viernes pasado, donde se reunió con el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Dice Modi que reiteró el firme compromiso de la India de apoyar una resolución temprana, duradera y pacífica del conflicto. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, ha advertido este martes sobre el peligro de incidente nuclear en la región de Kursk. Anteriormente, el jefe de la agencia atómica llegó a Rusia para evaluar de forma más independiente las condiciones en la planta nuclear de Kursk tras la ofensiva transfronteriza sin precedentes de Ucrania en la región rusa, que generó preocupaciones sobre la seguridad de las instalaciones nucleares. Grossi enfatizó además la importancia de la colaboración con sus homólogos rusos para garantizar la prevención de cualquier accidente nuclear en la zona. Miramos ahora al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ha revelado este martes que su país ha probado con éxito su primer misil balístico. Decía Zelensky, quizás sea demasiado pronto para hablar de ello, pero quiero compartirlo con ustedes, es lo que afirmaba en el Foro Independencia de Ucrania 2024 en Kiev, al tiempo que felicitó a la industria de defensa ucraniana por desarrollar el primer misil balístico nacional. En la víspera, el ministro de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, dijo que el país se está preparando para responder a los ataques aéreos rusos con armas de su propia producción. Precisamente el propio Zelensky ha anunciado este martes que tiene previsto presentar en septiembre al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, un plan para poner fin a la guerra que también hará llegar a los dos candidatos a sustituir a Biden a la Casa Blanca, tanto a la demócrata Kamala Harris como al republicano Donald Trump. Decía Zelensky, creo que podría presentar este plan en septiembre al presidente Biden, es lo que manifestaba en una rueda de prensa con decenas de periodistas celebrada en Kiev. El jefe del Estado ucraniano agregó que también va a entregar el documento a Harris y a Trump, ya que Ucrania va a necesitar el apoyo de Washington también después de las elecciones presidenciales de noviembre en Estados Unidos. Mientras tanto, el operador de la red eléctrica ucraniana Ukrenergo ha informado de que este martes va a realizar interrupciones del suministro eléctrico con el fin de reparar los daños causados en la red por el ataque ruso del lunes, el noveno de carácter masivo este año, que también causó al menos 7 muertos y 47 heridos. Dice que como resultado de los ataques rusos se implementarán medidas para limitar el consumo en todas las regiones de Ucrania, es lo que anunciaba en su canal de Telegram. El consumo sigue siendo elevado debido a las altas temperaturas, por lo que la empresa ha pedido a los ciudadanos que lo reduzcan para contribuir a la recuperación del sistema energético.
Seguimos mirando Ucrania, en concreto la operación en Kursk. Dice que frustró los planes rusos de abrir otro frente. La operación de las fuerzas ucranianas en el lugar ruso de Kursk evitó que Rusia prosiguiera con sus planes de lanzar una nueva ofensiva transfronteriza que habría abierto un nuevo frente para Ucrania en la región nororiental de Sumy. Es lo que apuntaba este martes en una videoconferencia el jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, que dice literalmente planeaban una ofensiva precisamente allí, por lo que necesitamos tener una zona de seguridad para evitar una incursión desde Rusia y proteger a la gente y a las localidades de la zona. En concreto, en una videoconferencia en la que han participado tanto Denis Esmihal, el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Yermak, como altos cargos ucranianos. Syrskyi ha explicado que Ucrania sigue logrando progresos en la región de Kursk, donde explicó que Kiev controla más de un centenar de localidades y más de 1.200 kilómetros cuadrados de territorio. Ucrania, que además espera celebrar su segunda cumbre internacional por la paz, en la que Kiev se plantea invitar a Rusia en un país de sur global que aún está por decidir. Es lo que anunciaba este martes en una rueda de prensa celebrada en la capital ucraniana el jefe de la oficina presidencial, Andrei Yermak. Dice literalmente: queremos que la segunda cumbre tenga lugar en un país del sur global. Explicó que la administración de Zelensky trabaja para identificar en qué país podría celebrarse esta cumbre, llevando la segunda cumbre a África, Asia o América Latina. Ucrania espera atraer apoyos a la propuesta de paz que prepara para poner fin a la guerra. También, sobre todo, intentando convencer a los países emergentes tradicionalmente aliados de Rusia. Pendientes también de los incidentes en Belgorod, el gobernador de la región rusa ha declarado este martes que la situación en la frontera con Ucrania es difícil pero está controlada. Decía que hay una información de que el enemigo está intentando cruzar la frontera de la región de Belgorod, es lo que apuntaba la aplicación de mensajería de Telegram. Sin embargo, matiza que esos militares están llevando a cabo un trabajo planificado. Decía literalmente: por favor, mantengan la calma y confíen solo en las fuentes oficiales de información. Los canales rusos de Telegram vinculados a los servicios de seguridad han dicho este martes que las tropas ucranianas han atacado la frontera, aunque no ha habido confirmación oficial de los combates reportados. Hablamos ahora de los BRICS, en concreto de Palestina. Tras una reunión entre presidentes celebrada a principios de este mes, Palestina ha anunciado que va a solicitar oficialmente su adhesión a los BRICS. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, a principios de agosto. Posteriormente, este último ha sido invitado a la cumbre de los BRICS de 2024, en concreto en octubre, en Kazán. La decisión sigue una tendencia que se ha mantenido en la alianza económica este año. Una gran cantidad de países han expresado su interés en unirse a los BRICS. En 2023, el bloque dio la bienvenida a 4 nuevos miembros, en concreto Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto y Etiopía. Manifestaban ahora que ha recibido una invitación del presidente Putin al presidente Abbas para que participe en la cumbre de los BRICS. Dicen además que lo más importante es que los representantes palestinos van a participar en este evento. Posteriormente, Nofal ha señalado que después de su primera participación en la cumbre BRICS va a enviar una solicitud para unirse a esta asociación. Además, ha señalado que la cumbre de 2024 va a contar con una sesión centrada únicamente en Palestina. Miramos también a Venezuela, en concreto a su presidente Nicolás Maduro, que ha cargado contra Josep Borrell por pedir transparencia tras las elecciones en el país. Acusa al español hasta de apoyar la masacre de Gaza, dice Maduro. La Unión Europea sencillamente se arrastra. Josep Borrell se arrastra ante los gringos. Apoya una guerra abierta contra Rusia desde Ucrania. Es cómplice Borrell de la masacre en Gaza. Dice además, ahora apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha asegurado que Josep Borrell apunta sus fusiles y sus cañones contra el país caribeño, pidiendo más transparencia sobre la controvertida reelección del líder chavista en los comicios del 28 de julio. Decía literalmente: Josep Borrell apoya el holocausto palestino, la masacre de Gaza, es cómplice de la masacre y ahora apunta sus fusiles y sus cañones contra Venezuela. Es lo que manifestaba en una cumbre virtual con jefes de Estado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. El mandatario ha acusado a Borrell y a la Unión Europea de estar supeditados a Estados Unidos, cuyo gobierno ha aplicado numerosas sanciones internacionales a Venezuela en los últimos años, especialmente a altos funcionarios del chavismo que Washington acusa de socavar la democracia o violar derechos humanos en el país sudamericano. Pendientes de más noticias, más actualidad, el foco en las elecciones de Estados Unidos, los nuevos movimientos por parte de Donald Trump, algunas encuestas que apuntan a que Kamala ha dado el sorpaso, dicen más de 7 puntos. Hacemos una pausa, 2 minutos y les contamos todo en Negocios Televisión.